Los apartamentos de este tipo, los agentes inmobiliarios los llaman entre ellos cárceles. Lo sé porque recorrí más de una agencia en busca de una vivienda que se ajustara a mi situación actual, pero incluso esas cárceles que me ofrecían con una sonrisa ligeramente burlona eran demasiado caras. La opción era alquilar una habitación, pero vivir con alguien, compartir la vida, sacar los pelos ajenos del desagüe. En este momento simplemente no tenía la fuerza moral para eso, especialmente después de un mes viviendo con una amiga. Por supuesto, le estaba muy agradecida por su refugio, pero la solución se presentó cuando ya estaba segura de que tendría que conformarme con vivir en comunidad con no sé quién. Ese día terminé en la estación de tren por casualidad. Una amiga con la que vivía temporalmente después del divorcio me pidió que comprara su boleto reservado para la noche en la ciudad vecina, donde iba regularmente a ver a su novio. Después de comprar el boleto, salí a la plaza frente a la estación y caminé hacia un pequeño puente sobre algo parecido a un arroyo que fluía cerca de la plaza. Mirar el arroyo no era agradable. Todo su lecho estaba densamente cubierto de baba, así que me di la vuelta hacia la barandilla y comencé a observar a la gente que pululaba en la estación por la mañana. Fue entonces cuando la vi. Una ancianita, completamente común a simple vista, un abrigo beige de los años 70, una trenza anticuada y botas modernas. La eclecticidad de las generaciones. Lo único que la distinguía era un letrero de cartón colgando de su pecho, por el cual pasé con una mirada indiferente, y ya me disponía a apartar la vista, cuando de repente vi una palabra que captó mi atención. Habitación de alquiler. Así es como llaman a estos pequeños apartamentos ataúdes, donde la cocina y la sala de estar están unidas, el baño es un rincón diminuto, y la nevera zumba justo encima de tu cabeza. Una habitación de alquiler, una vivienda económica. Lancé un baba al arroyo, contribuyendo a su colonia de orillas, y me dirigí lentamente hacia la anciana. A unos metros de distancia, distinguí el precio escrito en el cartón, y aceleré el paso. Era casi la mitad del precio que pedían en la agencia, y no tenía que pagarle comisión a un agente inmobiliario. Me acerqué tímidamente y sonreí. «Hola, ¿está alquilando el apartamento?» La anciana, mirando pensativamente hacia el lado, se enderezó y se volvió hacia mí. La expresión de vaga preocupación en su rostro se transformó en una sonrisa acogedora. «Sí, cariño, estoy alquilando. ¿Quieres alquilarlo?» Dependiendo del tipo de apartamento y de su ubicación. Si está en una zona muy remota, entonces, no. Casi en el centro, no muy lejos de aquí. ¿Quieres ir a verlo ahora mismo? La anciana estaba tan entusiasmada que me puso un poco nerviosa. ¿Debería ir sola? Podría ir con una amiga, pero ella está trabajando. De ahí que me pidiera que comprara su boleto. No tengo más amigos a quienes llamar rápidamente, y honestamente me sentiría avergonzada de hacerlo de manera llamativa frente a la anciana. Vamos, cariño. La anciana me tiró del brazo y automáticamente la seguí. En serio, parecía la presa perfecta para un maníaco. ¿Cómo es que he logrado llegar a los 26 años? En el camino hacia el apartamento, recordaba casos de crónica criminal sobre apartamentos falsos, personas atraídas hacia la guarida de los bandidos, mujeres vendidas como esclavas sexuales, y la encantadora abuelita de San Petersburgo que envenenaba y descuartizaba a sus inquilinos. Me detuve. No. Iba obedientemente tras la anciana, incluso con cierto interés esperando ver qué pasaría a continuación. Últimamente me he vuelto fatalista. Cuando llegamos frente a un viejo edificio de la era estalinista en el antiguo centro de la ciudad, experimenté emociones extrañas. Por un lado, el edificio parecía espeluznante, por otro lado, no se parecía mucho a la guarida de la mafia. Cruzándome mentalmente, seguí a mi guía hacia un oscuro y maloliente vestíbulo lleno de ratones y trapos mojados. No está lejos, en el tercer piso, jadeó la anciana, superando con dificultad las escaleras. Correr por los pisos no era algo a lo que no estuviera acostumbrada,
así que pacientemente la esperé en cada rellano. Junto a una alta y antigua puerta masiva que llegaba al techo, la anciana se detuvo. Desbloqueándola con su gran llave anticuada, me hizo señas para que entrara. La anciana, mirando pensativamente hacia el lado, se enderezó y se volvió hacia mí. La expresión de vaga preocupación en su rostro se transformó en una sonrisa acogedora. Sí, cariño, estoy alquilando. ¿Quieres alquilarlo? Dependiendo del tipo de apartamento y de su ubicación. Si está en una zona muy remota, entonces... No, casi en el centro, no muy lejos de aquí. ¿Quieres ir a verlo ahora mismo? La anciana estaba tan entusiasmada que me puso un poco nerviosa. ¿Debería ir sola? Podría ir con una amiga, pero ella está trabajando, de ahí que me pidiera que comprara su boleto. No tengo más amigos a quienes llamar rápidamente, y honestamente me sentiría avergonzada de hacerlo de manera llamativa frente a la anciana. Vamos, cariño. La anciana me tiró del brazo y automáticamente la seguí. En serio, parecía la presa perfecta para un maníaco. ¿Cómo es que he logrado llegar a los 26 años? En el camino hacia el apartamento, recordaba casos de crónica criminal sobre apartamentos falsos, personas atraídas hacia la guarida de los bandidos, mujeres vendidas como esclavas sexuales y la encantadora abuelita de San Petersburgo que envenenaba y descuartizaba a sus inquilinos. ¿Me detuve? No. Iba obedientemente tras la anciana, incluso con cierto interés esperando ver qué pasaría a continuación. Últimamente me he vuelto fatalista. Cuando llegamos frente a un viejo edificio de la era estalinista en el antiguo centro de la ciudad, experimenté emociones extrañas. Por un lado, el edificio parecía espeluznante. Por otro lado, no se parecía mucho a la guarida de la mafia. Cruzándome mentalmente, seguía mi guía hacia un oscuro y maloliente vestíbulo lleno de ratones y trapos mojados. No está lejos. En el tercer piso, jadeó la anciana, superando con dificultad las escaleras. Correr por los pisos no era algo a lo que no estuviera acostumbrada, así que pacientemente la esperé en cada rellano. Junto a una alta y antigua puerta masiva que llegaba al techo, la anciana se detuvo. Desbloqueándola con su gran llave anticuada, me hizo señas para que entrara. Detrás de la puerta se extendía un largo pasillo con puertas que se abrían hacia él. Conté 3 puertas a cada lado y una al final. La anciana fue al final y desbloqueó la tercera puerta a la izquierda. «Pasa, no te descalces». Me limpié cuidadosamente los pies en un trapo gris agujereado y pisé el suelo de parquet crujiente. Probablemente en el pasado, esto era una comuna que luego dividieron en apartamentos. En el interior encontré exactamente lo que esperaba ver. El pequeño rincón que hacía de recibidor no tenía puerta, y la oscuridad que reinaba allí me hizo cruzarlo lo más rápido posible para entrar a la habitación. Resultó ser realmente pequeña, no más de 10 metros. La habitación, larga como un tranvía, se extendía hacia la ventana resquebrajada, que coronaba el extremo de la habitación y parecía un agujero en el extremo de un telescopio. El saliente con la puerta que formaba el recibidor resultó ser el baño, y frente a él, a lo largo de la pared, había algo parecido a una cocina. Un mueble, un fregadero, un armario colgante y una vieja nevera zumbante. Detrás del saliente estaba un viejo sofá rojo, frente al cual se ubicaba una mesa con un televisor. La dueña, que me miraba con timidez, cruzó rápidamente la habitación y pulsó rápidamente el control remoto que estaba sobre la mesa. «Bueno, aquí está», dijo ella extendiendo los brazos, señalando el entorno. En su voz no había ninguna esperanza, solo vergüenza, y eso me pinchó. Probablemente no fui la primera en reaccionar con esta expresión facial al estar aquí, lo cual seguramente formaba ahora mi expresión. Me dio pena la anciana, pero soy una freelancer, vivir y trabajar en este ataúd. Le sonreí tímidamente y retrocedí hacia la salida. Muy amable, pero lamentablemente no me conviene. Sí, ya lo entendí, cariño. Bueno, aquí tienes mi número, si cambias de opinión, llámame.
La anciana sacó de su bolsillo y me entregó una tarjeta de visita casera. Un trozo de papel cuadriculado recortado cuidadosamente en el que estaba escrito el número de teléfono con la escritura laboriosa de una anciana. Mi corazón se apretó y tomé el papel, segura de que nunca tendría que llamar a ese número. Pero el destino decidió de otra manera. Salí del apartamento con el murmullo apagado del televisor, sin saber que al día siguiente estaría aquí de nuevo. Por la noche, cuando mi amiga regresó del trabajo y comenzó a prepararse apresuradamente para el autobús, me anunció que regresaba con su novio, quien buscaría trabajo en nuestra ciudad, y lamentablemente tendría que mudarme. Ella regresaría en 3 días, esperando que para entonces ya hubiera encontrado algo. Se fue, y pasé toda la noche llorando en la bañera, y bebiendo el vino que quedaba de nuestra reciente reunión. Entendía que culparla por algo era injusto. Tenía todo el derecho de construir su nido con su amado en su propio departamento, y de todos modos, ya me había dado refugio después de que mi esposo declarara que ya no me veía a su lado, y que era hora de seguir adelante. Él se movió, y yo no tenía a dónde ir, así que, saliendo de la bañera, encontré en mi bolsillo el papel con el número de la anciana de hoy, y le llamé. La alegría en la voz de la mujer era tan genuina que incluso me sentí un poco incómoda. Después de todo, no soy yo quien le está haciendo un favor, sino ella quien me está alquilando un lugar para vivir, aunque sea bastante modesto y a un precio simbólico. Acordamos que al día siguiente iría con mis cosas y comencé a empacar. A la mañana siguiente, la anciana estaba nerviosa esperando cerca de la entrada. Cuando llegué en taxi, ella sonrió, asintió levemente y me llevó a mi nuevo hogar. El apartamento no se veía mejor que ayer, pero decidí no desanimarme. Mi colcha en el sofá, mis cortinas, un par de reproducciones, y aquí se sentirá mucho más acogedor. Con dificultad, arrastré mi maleta a la habitación y ya no me sorprendió cuando escuché que la anciana, a mis espaldas, hizo clic en el control remoto, encendiendo el televisor. Algunas personas no soportan el silencio, pero yo nunca fui una de ellas. Finalmente nos conocimos. La anciana, que se llamaba señora Phillips, se sentó en una pequeña mesa junto al mueble con el televisor y, con una mano temblorosa, copiaba mis datos del pasaporte al contrato de alquiler. Mientras yo exploraba pensativa mi nuevo hogar, tocando los muebles y las paredes, encendió el enrutador, que resultó estar en la entrada. Finalmente, echó un vistazo al baño. Resultó ser un poco mejor de lo que imaginaba, y hasta tenía una estrecha lavadora, aunque no tenía lavabo. La ducha era una plataforma de azulejos en la esquina, con un pequeño borde, cubierta por una cortina. Después de comprobar si funcionaba la ducha y si había agua caliente, regresé a la habitación. El murmullo del televisor comenzaba a irritarme ligeramente. Firmé los documentos y la dueña empezó a prepararse rápidamente. Me acerqué a la ventana, corrí la gruesa cortina que medio cerraba la ventana y me sorprendí. Detrás de la cortina de tul, vi una ventana de madera deteriorada, protegida por una reja desde el exterior. Me volví. ¿Para qué está la reja aquí? Esto no es el primer piso. La señora Phillips sonrió nerviosamente. No lo sé. Este es el apartamento de mi difunta hermana. No he cambiado nada aquí. Sentí un ligero escalofrío por mi espina dorsal. Me puse nerviosa. ¿Y de qué murió ella? Sin mirarme, la dueña se calzó los zapatos. No murió aquí, no te preocupes. Vive tranquila. Su tono me hizo sentir exactamente lo contrario, y tragué nerviosamente. Pero la inquietud alcanzó su punto máximo cuando la señora Phillips, ya de pie junto a la puerta, se volvió. Solo no apagues el televisor, que siga funcionando. Aquí las facturas son pequeñas, así que no te preocupes por eso. No me preocupaba en absoluto por eso. ¿Qué? ¿Por qué? La anciana sacudió obstinadamente la cabeza. No lo apagues, eso es todo. Incluso por la noche, simplemente baja el volumen. Los cabellos de mi cabeza se movieron. ¿En serio? ¿Y qué pasa si lo apago? La dueña me miró sombríamente, sin sonreír.
Nada sucederá, pero es mejor no apagarlo. Este lugar no es el más agradable, de lo contrario no lo alquilaría tan barato. ¿Y si apagan la luz? Entonces, será mejor que te vayas a algún lugar hasta que la vuelvan a encender. Mientras pensaba en qué responder a esta absurdidad, la puerta de entrada se cerró con un sonido de ratonera, y me quedé sola. Tranquila, tranquila. Sintiendo cómo aumentaba el pánico, me giré y me acerqué al armario de la cocina, donde durante la inspección vi unas tazas antiguas. Saqué una. Me dirigí al sofá donde yacía mi chaqueta. Sacando un cigarrillo del bolsillo, encendí un encendedor, inhalé, observé mi nuevo hogar y lloré. Aún no era el fondo total, pero me acercaba. Después de llorar y compadecerme, me levanté. Abrí con dificultad la ventana, dejando entrar aire fresco. Ya basta. Ya me había compadecido lo suficiente. Necesitaba aprender a vivir de una manera diferente y encontrar aspectos positivos. Sin embargo, el televisor molestaba mucho. Al apagarlo, me di cuenta de que ya no podía ignorar el hambre que se alojaba en mi estómago y, poniéndome la chaqueta, salí a la calle para buscar una tienda de comestibles. El supermercado se encontraba, según el mapa de Google, a 3 manzanas de mi nuevo hogar. Paseando entre los estantes con un carrito, incluso comencé a disfrutar de mi soledad y libertad. Aunque aún tenía dinero, pronto tendría que aceptar un nuevo encargo. Cuando regresé a casa con bolsas llenas, me recibió un silencio que resonaba como una cuerda tensa. Mientras desempacaba las bolsas y encendía la nevera que hacía un molesto zumbido, sentí cada vez más esa tensión en el espacio, como si se formara un vacío detrás de mí. Freí unos huevos rápidamente en la vieja placa de inducción. Saqué mi computadora portátil de la bolsa y me tumbé en el sofá. El trabajo no se cancela, y tenía que hacerlo, pero 15 minutos después me di cuenta de que no podía trabajar. El zumbido de la nevera martillaba mis tímpanos. Las paredes cubiertas de papel amarillo desteñido parecían estar suspendidas sobre mí, y el miedo comenzó a invadir mi pecho. Estirándome, alcancé el control remoto y pulsé el botón. La habitación se llenó con la melodía del tema de algún programa de televisión, y la tensión me abandonó. Quizás la propietaria se refería a esto específicamente cuando recomendaba encender el televisor. Antes siempre trabajaba en silencio, pero ahora tuve que hacerlo con las voces apagadas de la televisión. El televisor molestaba, pero sin él era peor, y gradualmente me sumergí tanto en el trabajo que olvidé por completo su existencia. Cuando finalmente cerré la computadora portátil, la habitación ya estaba prácticamente a oscuras. Al levantarme, me estiré, apagué la luz, y la habitación quedó iluminada por una desagradable luz amarilla tenue de la anticuada lámpara de vidrio con una sola bombilla. Después de un largo día de trabajo y el parloteo constante de fondo, mi cabeza se volvía cuadrada, así que apagué el televisor, disfrutando del silencio que se avecinaba. Sacando un cigarrillo de la caja, abrí la ventana y me apoyé en el alféizar, observando el tranquilo patio verde iluminado por la luz naranja de la farola en la esquina. El cigarrillo se consumió hasta la mitad cuando de repente volví a sentir la tensión en el aire detrás de mí. Una pesada manta de algodón parecía caer sobre mí y moví la cabeza. Al girarme, solo vi la habitación vacía, pero una vez que miré hacia la ventana la sensación regresó. Sentí como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Percibía una mirada ajena que me perforaba y una mano a punto de tocar mi cabello en la nuca. Mis rodillas temblaban. La cigarrillo ya se había apagado, pero seguía mirando por la ventana, temiendo voltear. Solo cuando me quedé completamente helada, me giré lentamente. Y por supuesto no vi nada. De un salto llegué a la mesita de noche, agarré el control remoto y encendí el televisor. Las voces que salían del altavoz disiparon la ilusión de la presencia extraña, y suspiré aliviada. No pude conciliar el sueño en la primera noche. Estaba acostumbrada a dormir en la oscuridad y el silencio,
y el televisor interfería terriblemente, pero ni siquiera se me ocurría apagarlo. Cuando intenté hacerlo, la oscuridad en la habitación se espesó y me aplastó como una plancha. Las paredes se cerraron y el aire zumbó, así que tuve que encenderlo de nuevo de inmediato. Me quedé despierta hasta la mañana, y solo cuando salió el sol y la luz del televisor dejó de ser tan contrastante, finalmente pude quedarme dormida. El despertador que configuré para las 10 me sacó del sueño después de 4 horas, y me senté en la cama con la cabeza pesada. Después de fumar, fui a la ducha, y me di cuenta de que no podía pasar ni un minuto más allí. Así que, después de un desayuno rápido, me vestí, empaqué la computadora portátil y salí a buscar un café cercano con Wi-Fi donde pudiera trabajar. Así comenzó mi peregrinación por todas las cafeterías y lugares de comida del vecindario. El dinero que tenía era catastróficamente poco, y lo máximo que podía permitirme era exprimir 2 tazas de café al día, a veces comiendo furtivamente un bollo comprado en la esquina, escondiéndome detrás de la computadora portátil. Los camareros me miraban con desprecio, pero no había ni una sola palabra sobre regresar a mi estudio. Estar allí cada día se volvía cada vez más difícil. Las paredes amarillas desteñidas con un patrón ondulado, el techo amarillo agrietado que permanecía sucio sin importar cuánto lo barriera y limpiara, el sofá cama chirriante que siempre se inclinaba hacia el centro por la noche. El ruidoso refrigerador antiguo, la estufa eléctrica que chisporroteaba, la ventana que dejaba caer escamas de pintura cada vez que intentaba abrirla. Todo esto me resultaba tan desagradable que quería llorar, pero lo peor era la atmósfera en el departamento y la sensación de presencia que me atormentaba desde el momento en que me mudé. Y además, la constante sensación de bochorno y falta de aire, que a pesar de la ventana abierta, apenas circulaba en ese ataúd alargado. Afortunadamente, aprendí a dormir allí. Tuve que comprar tapones para los oídos y una máscara para dormir. Con ellos, logré descansar más o menos bien y casi dejé de tener miedo por las noches, hasta que una noche me desperté para ir al baño. Quitándome la máscara me encontré con el televisor y, medio dormida, casi muero de horror al ver en la pantalla un rostro horrible y mutilado. Habría gritado si pudiera, pero de mi pecho solo salió un sonido similar a un jadeo ronco. Cerré los ojos. Mi corazón latía frenéticamente, mis manos temblaban por la oleada de adrenalina, y me llevó varios segundos abrir los ojos de nuevo y mirar la pantalla. Resultó ser solo un programa de crímenes del pasado, pero pasó mucho tiempo antes de que mi corazón se calmara y mis manos dejaran de temblar. Cuando era pequeña, tuve el mismo sueño varias veces. Siendo una niña temerosa que tenía miedo de las películas de terror y de los libros con portadas aterradoras, mi sueño era así. Soñaba que estaba en una habitación, ya sea la que estaba al lado de la sala de estar o la sala de estar misma, donde estaba encendido un televisor al que le daba la espalda. Sabía que estaban transmitiendo algo insoportablemente, repulsivamente aterrador, tan aterrador que la sola idea de mirar la pantalla me llenaba de horror. En el sueño, mis padres miraban tranquilamente esa horrorosidad y no respondían a mis súplicas para apagarlo, y yo no podía salir de la habitación sin mirar hacia el televisor y ver lo que estaba transmitiendo. Marble Balls. Una voz en el televisor en el sueño decía, Marble Balls. ¿Qué significaba eso? La combinación de palabras me infundía tanto terror que verlo me parecía equivalente a la muerte. Me despertaba empapada en sudor frío, y durante varios días después de ese sueño, pasaba junto al televisor con una tensión interna. Lo que sucedió extrañamente se parecía a mi pesadilla infantil, y temblaba de miedo mientras me lavaba las manos después de ir al baño. Ya había decidido mudarme tan pronto como encontrara algo, pero aún no había opciones, ni siquiera encontraba habitaciones normales. A la mañana siguiente, llamé a la dueña, no sé por qué, solo quería hablar con ella sobre el departamento,
pero no respondió. Extrañamente, no me sorprendió. Y unos días después sucedió lo que pregunté al principio, en el primer día. ¿Qué pasa si apagan la luz? Por la noche regresé de un café hambrienta y helada. Puse agua para hervir pasta. Encendí el televisor prácticamente en el umbral. Me había acostumbrado a no separarme del control remoto. Ya conocía todas las programaciones nocturnas, series y shows de todos los canales que la antena podía captar, el cable de la cual se dirigía a un agujero en la pared hacia afuera. Afortunadamente, los fideos ya estaban comenzando a hervir cuando la bombilla, ya más brillante reemplazada por mí, parpadeó aún más intensamente y se apagó. El televisor y la nevera, por supuesto, también se apagaron, y me quedé inmóvil por un momento, como una estatua, escuchando el burbujeo que disminuía en la olla. Cuando el agua se volvió inmóvil, la quietud me abrumó tanto que automáticamente toqué mis oídos, verificando si tenía tapones. Un miedo instantáneo se deslizó como una serpiente delgada hacia mi corazón, expandiéndose y creciendo como un tumor. Con pasos algodonosos, me acerqué a la ventana vagamente iluminada en la oscuridad y miré afuera. Las casas vecinas, el patio, todo estaba sumido en una oscuridad tinta. Un apagón en todo nuestro pequeño vecindario. Con la nuca, sentí la mirada familiar y los dedos casi imperceptibles que acariciaban mi cuello. Sentí que me faltaba el aire, pero voltear la cabeza era mucho más aterrador. Intenté respirar frenéticamente y reunir fuerzas para girar, agarrar la chaqueta que había arrojado al sofá cuando llegué, y en 3 saltos encontrarme en la puerta. Pero de repente, detrás de mí, se escuchó un siseo y un clic fuerte, que arrancó el aliento que quedaba en mi pecho con un grito corto. Me volví y vi que el televisor se encendió. El espectáculo era tan absurdo que me quedé parada con la boca abierta durante un tiempo. No había electricidad en todo el vecindario, pero de alguna manera el televisor estaba funcionando. En ese momento, no me sorprendería en absoluto si en la pantalla apareciera la niña muerta de la película El Aro. Pero la pantalla mostraba algo diferente. Al principio, no entendí lo que estaba viendo, pero al examinarlo, vi un pasillo largo, con puertas a ambos lados y una al final. Mis cabellos se movieron en mi cabeza cuando me di cuenta de que se parecía al pasillo que cruzo todos los días antes de entrar a mi apartamento. Las puertas en la pantalla estaban cerradas, pero de repente, la que estaba al final se entreabrió, y me alejé de la pantalla. La sensación que me perseguía en la pesadilla infantil me envolvió con terror. La imagen en la pantalla irradiaba un horror sobrenatural. Y no era sorprendente, considerando que el televisor estaba funcionando en contra de todas las leyes de la física. Con una mano temblorosa, alcancé el cable y lo tiré con todas mis fuerzas, pero la imagen en la pantalla ni siquiera parpadeó. Mis piernas se debilitaron y me arrastré hacia atrás, apoyándome en el sofá. Mi boca estaba seca, mi corazón latía en mi garganta. Incapaz de apartar la mirada del televisor, observé cómo en la puerta abierta que se mostraba en la pantalla, apareció una silueta que se movía hacia la cámara con extraños pasos pequeños. Al principio no entendí qué le pasaba, pero luego me di cuenta de que la silueta se movía hacia atrás. No puede ser que se dé la vuelta. No puedes mirar. El horror me golpeó como un resorte. Salté de pie, agarré mi chaqueta y corrí hacia la puerta. En el rincón del vestíbulo reinaba una oscuridad total, y a tientas me dirigí hacia donde debería estar la manija de la puerta. No había manija y no había puerta. Con las manos temblorosas, saqué un encendedor del bolsillo, lo encendí al tercer intento y me ahogué. No había puerta. En su lugar estaba la misma pared revestida de papel tapiz amarillo. Retrocedí y empecé a pasar la linterna por las paredes hasta que me quemó los dedos y la dejé caer. No había puerta, ni una sola señal. Además, la puerta del baño también había desaparecido. Lancé una mirada impotente al televisor y me aparté apresuradamente al ver que la criatura en la pantalla se acercaba gradualmente, llenando todo el espacio.
Si se voltea, si se voltea... El pánico me envolvió y sin pensar en nada corrí hacia la ventana. Tiré del marco de la ventana, inhalé el aire helado, subí al alféizar y... una rejilla. Maldita sea, una rejilla. ¿Por qué diablos está aquí? Me agarré impotente a las barras, dándome cuenta de que no podría pasar a través de ellas. Lo que vive en el televisor, lo que ahuyentan los programas tontos y las telenovelas, estaba cada vez más cerca. Lo sentía a mis espaldas. No era aliento porque no respiraba, y no era un toque porque no podía tocar. Sentía solo el horror que me hizo encogerme en un rincón y apoyar la cara en las barras de la rejilla. Quizás, si me inclino sobre ella, se caerá. No quería pensar en lo que me pasaría. La oscuridad se retiraba a mis espaldas. Veía los reflejos de la pantalla. Sabía que si me volteaba... bolas de mármol. Bolas de mármol. Oye, ¿necesitas ayuda? La voz entró en mi cerebro tan repentinamente que ni siquiera entendí lo que escuché por un segundo. Abrí los ojos entrecerrados y miré hacia abajo. Bajo mi ventana estaba parado un hombre vestido con una chaqueta con capucha que, al parecer, había visto varias veces en el patio desde mi ventana. Sostenía un cigarrillo encendido en la mano. Sollocé con fuerza y metí la mano en el bolsillo de la chaqueta. Encontré las llaves, abrí los dedos y cayeron al asfalto bajo la ventana. Por favor, el apartamento 33. Hay algo con la puerta. Mi voz se interrumpía con sollozos, pero cuando el hombre recogió las llaves y levantó la cabeza, algo dentro de mí se rompió. «Sácame de aquí, por favor. No mires la televisión», grité cerrando los ojos y rompiendo a llorar. La luz de la pantalla detrás de mí se volvió tan brillante que podía sentirla en la nuca. Más rápido, más rápido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara un golpe detrás de mí. Y un minuto después, manos fuertes me arrancaron del alféizar. Diciendo algo entre dientes, el vecino me agarró como si fuera un fardo y me llevó fuera del departamento, como los bomberos sacan a la gente de un incendio. Cerré los ojos, pero cuando estábamos en el pasillo, los abrí de nuevo solo para cerrarlos de inmediato al ver la habitación. Afortunadamente, desde este ángulo, el refrigerador cubría el televisor, y antes de ver la pantalla cerré los ojos de nuevo. Abrí los ojos por segunda vez, solo cuando el olor del pasillo quedó atrás, y sentí la frescura de la noche de otoño. ¿Estás bien? El vecino me llevó hasta un banco y me hizo sentar. Todavía sostenía la chaqueta, aferrándome con dedos entumecidos, pero al ver su silueta en la oscuridad que envolvía el patio, me recuperé un poco y solté las manos. Con cuidado, me puse la chaqueta y saqué un cigarrillo del bolsillo. Sin decir una palabra, el vecino encendió su encendedor. Fumamos en silencio por un tiempo. No conocía a este hombre, pero acababa de salvarme. ¿De qué? ¿Qué sucedió allí en realidad? ¿Fue locura? ¿Alucinaciones? ¿Cómo podría explicárselo? Me estremecí y el vecino me tendió la mano. Por cierto, soy Julio. María. Estreché su mano y volvimos a quedarnos en silencio. Finalmente reuní fuerzas. Julio, gracias. No sé qué decir. Algo extraño ocurrió allí, no sé cómo explicarlo. No soy drogadicta, solo por si acaso. No lo pienso. Todos los vecinos conocen este departamento. Julio lanzó una colilla al arbusto con un chasquido de dedos. Me volví hacia él. ¿Qué saben? Bueno, aquí vivía una mujer sola durante varios años, mayor y solitaria. La hermana de la que ahora trae inquilinos como tú. Una vez, ella cayó por la ventana y se rompió el cuello. No murió aquí, así que no te preocupes. Recordando las palabras de la dueña, sonreí involuntariamente. Sí, no murió en el apartamento, no puedes decir nada en ese sentido. No mintió. ¿Y luego? Luego su hijo se mudó. Resulta que ella tenía un hijo, y 3 meses después lo mismo. También cayó por la ventana, sobrevivió, pero al parecer se rompió la columna vertebral, quedó discapacitado. Al parecer, la tía ahora cuida de él. No sé los detalles, tendrías que preguntar a las abuelitas locales.
La señora Phillips puso la reja, ¿verdad? ¿Esa es la dueña actual? Sí, ella. Empezó a alquilar este agujero, pero ninguno de los inquilinos se queda más de un mes. No sé qué pasa con este apartamento, pero definitivamente algo extraño sucede allí. Todos se van por su cuenta. Y tú también. El frío se colaba bajo la chaqueta y me estremecí. Hay algo con el televisor allí. ¿Viste lo que...? Me di la vuelta para mirar la ventana de mi departamento, pero no pude encontrarla. El televisor ya no funcionaba. La oscuridad que cubría el patio se volvía aún más densa. Me volví hacia el silencioso Julio y vi que estaba sentado de espaldas a mí. La garganta se me secó instantáneamente. No quería que se diera la vuelta. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.